Luis era un historiador apasionado por las historias antiguas. Durante años había estudiado un campo de batalla perdido en una isla deshabitada. Los libros decían que allí ocurrió una guerra hace siglos y que una espada mágica se perdió en el lugar. Luis decidió viajar a la isla para encontrarla. Después de meses de preparación, llegó al pequeño puerto más cercano. Desde allí, tomó un bote para cruzar al lugar. Era un día soleado, pero la isla parecía oscura desde lejos. Grandes árboles cubrían el terreno y había una sensación de misterio en el aire. Cuando el bote tocó tierra, Luis sintió el crujir de la arena bajo sus pies. Miró alrededor y vio que todo estaba vacío. No había animales ni rastros de personas. Solo el sonido del viento y el movimiento de las olas. Era como si la isla estuviera esperando su llegada. Con su mochila llena de mapas y herramientas, Luis comenzó a explorar. Los mapas antiguos mostraban que el campo de batalla estaba en el centro de la isla. Mientras caminaba, encontró restos de antiguas armas y piezas de armadura oxidadas. Era una prueba de que las historias eran reales. A medida que el sol bajaba en el cielo, Luis llegó a un claro en el bosque. Allí vio algo extraño. Un círculo de piedras negras rodeaba el lugar. En el centro del círculo había una pequeña colina cubierta de hierba alta. Este debe ser el corazón del campo de batalla, pensó Luis, emocionado. Con la luz del atardecer iluminando el lugar, Luis se preparó para buscar la espada mágica. No sabía lo que iba a encontrar, pero su corazón latía rápido. Estaba más cerca que nunca de resolver el misterio de la isla. Luis se detuvo en el centro del círculo de piedras negras. El lugar era extraño y silencioso, como si el tiempo no pasara allí. Miró a su alrededor y notó que el suelo estaba cubierto de marcas profundas, como cicatrices en la tierra. Estas marcas eran el recuerdo de una batalla feroz que ocurrió hace mucho tiempo. Mientras exploraba, encontró objetos antiguos entre las piedras. Había cascos rotos, espadas oxidadas y trozos de escudos. Todo parecía estar exactamente donde los guerreros lo habían dejado. Luis tomó fotografías y escribió notas en su libreta. Cada detalle era una pieza del misterio que quería resolver. Caminando un poco más, encontró algo que le llamó la atención. Una roca enorme con extraños símbolos tallados en ella. Los símbolos no eran como ningún idioma que hubiera estudiado antes, pero Luis pensó que podrían ser una pista sobre la espada mágica. Dibujó los símbolos en su libreta para analizarlos más tarde. A medida que el sol bajaba en el horizonte, el lugar comenzó a cambiar. Una suave neblina cubrió el campo y el aire se volvió más frío. Luis sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de emoción. Había leído en los libros que la espada mágica solo podía ser vista al atardecer. De repente, algo brillante llamó su atención. Entre las sombras, a unos metros de distancia, vio un reflejo dorado. Luis se acercó con cuidado, apartando ramas y piedras. Allí, entre las hierbas altas, parecía estar la espada. Era hermosa, con una hoja que reflejaba la luz del sol poniente. Luis intentó tocar la espada, pero algo extraño ocurrió. Justo cuando estaba a punto de agarrarla, la espada desapareció. Miró a su alrededor confundido, buscando una explicación. La espada no estaba en el lugar donde la había visto. Algo mágico estaba ocurriendo, y Luis sabía que debía entenderlo antes de seguir adelante. Luis no podía creer lo que acababa de suceder. La espada había estado justo frente a él,
pero desapareció como si nunca hubiera estado allí. Miró alrededor del claro, buscando algún rastro, pero no encontró nada. ¿Cómo podía una espada moverse sola? Decidió sentarse en una roca cercana para pensar. Recordó lo que había leído en los libros antiguos. La espada solo podía ser vista al atardecer, pero no decía nada sobre tocarla. Quizás hay algo que no entiendo, murmuró. El lugar estaba lleno de misterio, y Luis sabía que necesitaba observar con más cuidado. Esperó pacientemente hasta el siguiente atardecer. Cuando el sol comenzó a bajar, el cielo se llenó de colores naranjas y rojos. La neblina volvió a aparecer, cubriendo el campo con un aire mágico. Luis sintió un cosquilleo en la piel, como si algo estuviera a punto de suceder. Y entonces, allí estaba de nuevo. La espada apareció en el mismo lugar, entre las hierbas altas. Esta vez, Luis no se apresuró. Se quedó observando, intentando entender. Notó algo extraño. La espada brillaba con una luz dorada que pulsaba suavemente, como si estuviera viva. Luis se acercó lentamente, pero cuando extendió la mano, la espada comenzó a moverse. No desapareció esta vez, pero cambió de posición, como si estuviera evitando ser tocada. Luis dio un paso atrás, sorprendido. ¿Está la espada protegiéndose?, pensó. Era evidente que la espada no era un simple objeto. Había algo o alguien detrás de su magia. Luis sintió que estaba más cerca de descubrir la verdad, pero también entendió que no sería fácil. Para resolver el misterio, tendría que ganarse la confianza de aquello que protegía la espada. Luis estaba decidido a descubrir el secreto de la espada. Sabía que no podía rendirse. Al día siguiente, pasó todo el día explorando el campo de batalla. Buscó pistas entre las piedras negras, las hierbas altas y los objetos antiguos. Sin embargo, no encontró nada que explicara por qué la espada se movía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Luis volvió al claro. Esta vez estaba preparado. Llevó una cuerda larga y resistente. Su plan era usarla para atrapar la espada desde lejos. Cuando la espada apareció de nuevo al atardecer, lanzó la cuerda con cuidado. La cuerda cayó alrededor de la espada y Luis tiró con fuerza. Pero antes de que pudiera atraparla, la espada se deslizó fuera de la cuerda, como si tuviera vida propia. Luis no podía creerlo. Cada vez que intentaba acercarse, la espada se movía más rápido. Esa noche, Luis decidió usar otro enfoque. Pensó que tal vez la espada estaba conectada con los símbolos en la roca que había visto antes. Pasó horas estudiando los dibujos en su libreta, buscando algún significado oculto. Pero los símbolos eran tan misteriosos como la espada misma. El tercer día, Luis intentó construir una pequeña trampa con ramas y cuerdas. Colocó la trampa en el lugar donde la espada solía aparecer. Pero cuando llegó el atardecer, la espada apareció unos metros más lejos, como si supiera exactamente dónde estaba la trampa. Frustrado, Luis se dio cuenta de que no podía atrapar la espada con fuerza ni con trucos. Tal vez estoy pensando en esto de la manera incorrecta, se dijo a sí mismo. Empezó a sospechar que la espada no era un simple objeto mágico, sino algo más complejo. Quizás la clave no era capturarla, sino entenderla. Luis estaba más intrigado que nunca. Esa noche decidió quedarse en el claro después del atardecer. Quería ver si algo cambiaba cuando la espada desaparecía. Se sentó cerca de una roca y esperó, rodeado de sombras y el sonido del viento entre los árboles.
Cuando la luna estaba alta en el cielo, algo extraño ocurrió. Una luz tenue apareció en el centro del círculo de piedras. Era una figura que parecía hecha de humo y luz, alta y con una armadura antigua. Luis sintió un escalofrío, pero no se movió. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La figura habló, pero su voz no era como la de una persona normal. Era profunda y parecía venir de todos lados. «Soy el espíritu de un guerrero. Protejo esta espada desde hace siglos. Está destinada a alguien digno, alguien con un corazón valiente y puro». Luis escuchaba con atención. «¿Por qué me impides tocarla?», preguntó. El espíritu respondió. «La espada no puede ser tomada por cualquiera. Cada intento fallido que haces demuestra que no entiendes su propósito. No es una herramienta de poder, sino de responsabilidad». Luis empezó a entender. Tal vez no debía intentar capturar la espada con trucos o fuerza. Tal vez tenía que demostrar que era digno de ella. «¿Qué debo hacer?», preguntó, mirando al espíritu con determinación. El guerrero respondió. «Debes enfrentarte a tus miedos y demostrar tu verdadero carácter. La espada te aceptará solo si lo haces». Con estas palabras, el espíritu desapareció. Luis se quedó solo en el claro, pero algo dentro de él había cambiado. Ahora sabía que su búsqueda no era solo sobre encontrar un objeto, sino sobre demostrar quién era realmente. Estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario. Luis despertó al amanecer, decidido a cumplir la prueba del espíritu. Pasó el día pensando en sus miedos más profundos. Recordó las veces que dudó de sí mismo, los momentos en que se sintió pequeño frente a desafíos grandes. Pero ahora sentía algo nuevo. Estaba listo para enfrentarlos. Cuando llegó el atardecer, regresó al claro. Esta vez no llevó cuerdas ni trampas. Se sentó frente a la roca donde la espada solía aparecer y esperó. Mientras el sol se ocultaba, la espada volvió a materializarse, brillante y majestuosa. Luis no intentó tocarla. En lugar de eso, habló. «Espíritu del guerrero, estoy aquí. No busco poder ni riqueza. Solo quiero entender tu propósito. Si me eliges, prometo usar la espada con sabiduría y honor». Sus palabras resonaron en el aire, y por un momento todo quedó en silencio. De repente, la figura del guerrero apareció de nuevo, esta vez más clara y luminosa. «Has hablado con sinceridad, Luis», dijo el espíritu. «La espada no busca fuerza física, sino fortaleza de corazón. Ahora eres digno de conocer su misión». La espada comenzó a flotar lentamente hacia Luis. Cuando la tomó, una energía cálida recorrió su cuerpo. En ese instante, imágenes llenaron su mente. Batallas antiguas, promesas hechas por el guerrero, y una responsabilidad que ahora era suya. La espada no era solo un arma, era un símbolo de esperanza y justicia. El espíritu del guerrero se despidió con una última instrucción. Tu misión es proteger a los inocentes y llevar luz donde haya oscuridad. No será fácil, pero sé que estás preparado. Con estas palabras, el espíritu desapareció para siempre. Luis se quedó en el claro, sosteniendo la espada con firmeza. Sabía que su vida nunca sería la misma. Aunque sentía miedo, también sentía orgullo. Ahora era el elegido y estaba listo para enfrentar su destino.